La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Cumplid el gozo. Vamos a mirar en Juan 16:24. Hasta ahora, dice Jesús, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, debemos de pedir al Señor. Mucha iglesia, hermanos y hermanas, no completan el gozo porque no platican con el Señor. Este estudio que voy a hacer, o esto que voy a compartir, hermanos, fue lo que me dio el Señor en estos 2 días. Es en relación a las personas que por alguna otra cosa se sienten avergonzados. El avergonzarse ante el Señor es bueno, pero no debemos ir avergonzados por la vida, hermanos, ¿ok? Si yo les contara mis pecados a ustedes, todos mis pecados, no me habrían de escuchar, porque me aborrecería, porque la carne tiende a eso. Nunca maté a nadie, nunca violé a nadie, pero no quita el hecho de que llevemos vergüenzas, llevemos cosas de las que nos sentimos avergonzados. Y esto es para todos, sin excepción. Pero hermanos, hermanas, no es para que Cristo vino para quitarnos esa vergüenza. Hay personas que tienen una personalidad y la protegen. De hecho, todos tratamos de proteger nuestra imagen, nuestra personalidad. Pero sin excepción, sabemos que si le escarbamos, vamos a encontrar algo de lo que las personas se van a sentir arrepentidos, se van a avergonzar. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que todos tenemos de qué avergonzarnos, Cristo viene y nos quita esas vergüenzas, hermanos. Cristo ya pagó por las vergüenzas de nosotros. Eso no es para que vayamos por la vida caminando avergonzados, independientemente de lo que haya sido. Independientemente, porque la sangre del Cordero tiene poder para borrar todos los pecados, sin excepción. Sin excepción. Entonces, hay personas cristianas que no son felices porque se sienten avergonzados por lo que hicieron. Entonces, eso es bueno, sentirse mal cuando hacemos algo malo, pero no es para que llevemos esa carga toda la vida, hermanos y hermanas. Sea lo que sea que has hecho mal, entrégale esa carga al Señor. El Señor ya pagó por esas cargas. Y siéntete, debes de sentirte, ¿cuál es la palabra? Pues sería lo opuesto de la vergüenza. Agradecido con Cristo de que Él haya llevado nuestras vergüenzas, pero fortalecidos en el Señor. Cristo no vino a condenarnos, hermanos. Cristo vino a salvarnos de nuestras vergüenzas. Él llevó nuestras vergüenzas en la cruz. Entonces, cuando nosotros le entregamos el corazón a Cristo Jesús, hay personas que vienen y hablan lo malo que alguna vez hicimos. Pero si ya Cristo murió por mí, ¿por qué la gente todavía me dice pecador? Eso es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Si por mi mentira la gracia de Dios abundó para
para nuestro beneficio. ¿Por qué todavía me dicen mentiroso?, dice Pablo. Entonces, nosotros no es para ir caminando avergonzados por las cosas que hicimos mal. Nuestra felicidad, nuestra gloria está en Cristo Jesús. Él borra todas esas cosas que hayamos hecho mal y no tenemos ya por qué avergonzarnos. Es fácil en Cristo Jesús, es fácil perdonar a otras personas, pero hay cristianos y cristianas que no se perdonan a sí mismos. Esto no es de Dios, hermanos, no es de Dios. Nosotros debemos de tener la confianza en el Señor de que aún esas cosas de las que nosotros nos sentimos avergonzados que hicimos mal, ya Cristo pagó por ellas. Y si de verdad lo creemos, entonces ¿por qué la iglesia va a andar afligida por los pecados pasados? Cristo viene y nos da una nueva vida. Entonces las personas que vienen y nos recuerdan nuestros pecados pasados, debemos de perdonarlos. Pero acuérdense, no son las personas, es Satanás, usando estos vasos para traer a la memoria los pecados pasados. Pero si de veras creemos que Jesús pagó por nuestras faltas, hermanos, a Dios no le agrada que vayamos por la vida avergonzándonos por algo por lo que ya Cristo pagó. Eso no debe de ser así. Oren al Señor. En Juan 15:7 dice Jesús: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Entonces ustedes pidan al Padre en el nombre de Cristo, en que puedan tener el gozo de Cristo, en que puedan tener la paz de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor el gozo de Cristo o la paz de Cristo? ¿Alguna vez se la has pedido? Santiago menciona que hay personas que no reciben porque no piden. Y cuando piden mal para sus deseos. El pedir, amar a nuestro prójimo es algo bueno. El pedir, tener el gozo de Dios es bueno. El pedir la paz de Cristo o la paz de nuestro Padre Dios en nuestros corazones, eso es bueno. Entonces, si nunca han pedido al Señor, pidan, hermanos. Pidan para que el poder de Dios se manifieste. Jesús dijo: nosotros que somos carnales, nosotros como padres, si un hijo mío viene y me pide un pescado, ¿cómo le voy a dar un alacrán, un escorpión? Y nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el gozo de su gracia, la paz de su gracia, la felicidad en Él? Juan 17 del 11 al 15. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Esta es la oración de Cristo. Todo el capítulo 17 es una oración al Padre de intervención por nosotros. En Sofonías 3:11 habla de aquella vergüenza. Dice Sofonías: en aquel día no serás avergonzada, Israel, está hablando Israel, por ninguna de tus obras que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre. Entonces el Señor hace la promesa, está escrito en muchos lugares. Yo saqué Sofonías 3:11. Todos somos soberbios para contra Dios y todos hicimos cosas de las cuales nos avergonzamos. Pero el Señor dice, fíjense lo que dice en Isaías 54:4. No temas, hijo mío, hija mía, y no te avergonces. Otra vez, no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. En ese contexto, la viudez es de porque el Señor la dejó. O sea, cuando nosotros andamos soberbios, es cuando hicimos esas cosas de las que hoy nos avergonzamos. Pero el Señor, así como se los leí de Sofonías, Él promete que el Señor nos iba a quitar eso con su gracia. Entonces Isaías también profetiza: no temas, no vas a ser confundida, hija mía, hijo mío. No te avergüences, no te avergüences. Porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, porque el Señor la dejó viuda por un tiempo, y de tu viudez no tendrás más memoria, porque el Señor vive, hermanos, el Señor vive. Pablo dice en Romanos 15:17, tengo pues de qué gloriarme, tenemos en qué gloriarnos, en Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere, tenemos en qué gloriarnos, ¿ok? En Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En 1 de Timoteo 1, de 12 al 15, dice Pablo, igualmente nosotros, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Ahí ustedes pueden poner sus pecados para con Dios. Los que sean, hermanos, los que sean, póngalos delante del Señor. Dice Pablo, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos somos pecadores. Fíjense, aquí yo voy a compartir un poco más acerca de lo que me han dicho como una exhortación, pero yo les quiero comentar esto, hermanos. Mi intención cuando yo hablo, fíjense bien, porque parece que no me han entendido algunas personas. Cuando yo hablo de mi situación en mi familia,
Mi intención nunca es hablar mal de mi esposa. El que habla mal de su esposa o de su esposo está hablando mal de sí mismo. Entonces, ¿por qué yo hago estos comentarios? Fíjense bien. Todos sin excepción somos pecadores. Tú, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tus hijos, tus hijas. Todos sin excepción. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos eso, cuando yo hablo, por ejemplo, hay un versículo que me dieron, que cuando el ángel Gabriel habló con María y le dijo que iba a tener un hijo, ella salió embarazada por obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el ángel le habló también a José y le dijo, honra a María. O sea, ella está embarazada, pero es por obra del Espíritu Santo, no que la tocó algún hombre. Entonces, pero de alguna forma, la gente se dio cuenta que María, o sea, le achacaron a María que ella se metió con un hombre y del cual nació Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque los fariseos lo dicen. Nosotros no somos hijos fruto del adulterio. O sea, de alguna forma salió a la luz. Alguien por ahí mencionó que María estaba embarazada antes de casarse con José. Entonces, la razón de por qué yo lo hablo, hermano, es porque hay personas como yo. Mi intención es ayudar a aquellas personas que tienen el corazón amargado por la infidelidad de sus esposos o de sus esposas. De que ellos pueden ser felices en Cristo Jesús. Si yo no menciono eso y nunca lo menciono, la gente siempre le va a decir, pues el hermano tiene fe. Yo lo digo, hermanos, mi intención no es hablar mal de mi mujer. No lo es. Mi intención aquí es compartir para aquellas personas que han sufrido, estas cosas que duelen, pero de las que el Señor nos puede salvar para no llevar un corazón amargado, hermanos. La razón de por qué muchos hombres se suicidan es simplemente porque pierden. Es porque no tienen a Cristo. Y piensan que el amor de una mujer, o en el caso de las mujeres, o el amor de un hombre, es tan grande que hasta vale la pena quitarse la vida por una persona así. Entonces, la razón de por qué yo lo digo es simplemente de que se puede salir de ahí, de esa amargura, cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús podemos estar completos y aún vivir sin aquella persona de la cual estuvimos enamorados. Pero hay un mandamiento de Cristo, del Señor. El que ama más a su esposa, a su esposo, a su madre, a su padre, a su hijo, a su hija, a sus hermanos, hermanas, más que a mí, no es digno de mí. De alguna forma, tenemos que ser rechazados por aquellos de los que hemos sentido amor, especialmente de los padres,
de los esposos, esposo o esposa, o de los hijos. Entonces, aun cuando tu padre y tu madre, y yo agregaría, aunque tu padre, aunque tu madre, aunque tu esposo o tu esposa, aunque tu hijo o tu hija te desprecien, Cristo Jesús dice, yo no te desprecio, hijo mío, hija mía. Yo te amo, yo te amo. ¿Y cómo lo comprobó? Ofreciéndose él mismo como sacrificio humano para salvación de nuestras almas, para la salvación de esa amargura de corazón. Este es Cristo Jesús, hermanos. Esa es la razón por la que yo lo digo. Mi intención nunca es hablar mal de mi esposa. La razón es, o sea, si todos somos pecadores, podrá alguien decir, no, mi esposa no es así, o mi madre no es así. Bueno, mi intención no es ofender a nadie, pero la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Ahora, no quiere decir que en el momento, o sea, ya cuando el Señor nos salva, ya somos salvos, o sea, ya nadie nos puede acusar por las cosas que hicimos mal. Entonces, ahora nosotros, ya con la mente de Cristo Jesús, lo que queremos hacer es honrar a nuestro Padre Dios, honrar a Cristo y amar a nuestros hermanos y hermanas. ¿Y cuál es la forma de amar a mi hermano o mi hermana? Una forma de amar a mi hermano o mi hermana o a mi prójimo es, yo no voy a mirar a su mujer y desearla, pero ahora ya no estoy solo, ahora es Cristo Jesús en mí, que me ayuda a amar verdaderamente a mi prójimo. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar? La vergüenza la pagó Cristo. Y fíjense, eso está desde el capítulo 2 del libro del Génesis. Cuando Eva pecó, y eventualmente pecó Adán, cuando vino Jesús, cuando vino el Padre, se escondieron de él. ¿Por qué? Porque sentían vergüenza. Le dice el Señor, ¿por qué te escondes? Dice, es porque estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Satanás. Por eso vino la maldición. Entonces, ¿qué hizo el Señor con Adán y Eva? Los cubrió, hermanos. Los cubrió. Eso que puso el Señor en Adán y Eva, ahí ya está profetizando acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Para poder cubrirlos, tuvo que haberles puesto cubrirlos con una piel. Ahí está profetizado cómo Cristo nos iba a cubrir nuestras vergüenzas. Entonces, ¿quién es el que les enseña que están desnudos? Es Satanás, hermanos. Ya no sientan vergüenzas por las cosas que hicieron mal. Y las personas que vienen y les recuerdan las cosas que ustedes hicieron mal, bendíganlas, no las maldigan, bendíganlas. Porque no son ellas, es Satanás en ellos. A ellas bendíganlas, perdónenlas. Nosotros no tenemos ya de qué avergonzarnos, hermanos. Si verdaderamente confiamos en el Señor. ¿Ok? Romanos 8:1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros andamos conforme al Espíritu, ánimo hermanos, ánimo hermanas, ya no se avergüenza el mal por las cosas que hicieron mal. Ya no se avergüencen, ya no sufran más por eso. Ya Cristo pagó por todas sus vergüenzas. Y aquellas personas que los atacan es porque son ingenuas, es porque son ignorantes. No saben, no entienden. O sea, ellos o ellas mismas son pecadores, inclusive llevan unos pecados bien vergonzosos, pero no hay que refregárselos en la cara. No, debemos de hacer lo que Cristo hizo con nosotros. Cristo no nos refriega, fíjense. En estos 11 años que yo le he servido con mi corazón al Señor, ni una sola vez el Señor me ha regañado en relación a cuando yo he hecho algo que no debía. Por ejemplo, hago algo mal y le digo, ay Señor, perdóneme. Mi Señor no es como nosotros, hermanos. No es como nosotros. Este salmo el Señor me lo ha dicho muchas veces. Cuando alguien me acusa, me recuerda mis pecados pasados, yo le digo, Señor, necesito de usted. Necesito de usted porque usted sabe, yo sé que usted pagó por mis pecados. Pero el hecho que me recuerden esas cosas que yo hice mal me afecta todavía. Le estoy hablando yo de tiempo atrás. Y el Señor más de alguna vez me dio este salmo. Y me dijo, ve al Salmo 135. Esto también es para ustedes, hermanos y hermanas, que se sienten avergonzados todavía, sin saber, más bien porque son ignorantes. Cristo no lo tiene contra ustedes. Si ustedes ya le entregaron su corazón a Cristo, Él no viene a condenarlos, Él no viene a acusarlos de sus pecados, así como a Cristo Jesús llegó la mujer pecadora, la mujer adúltera, y la querían matar a pedradas. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, no del pecado del adulterio, no, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ninguno de ellos se atrevió. Cristo le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y adúltera, si a ti te acusan por pecados pasados, lo que sea, porque eras tranza, porque eras adúltero o adúltera, porque eras una prostituta, porque eras inclusive un asesino. Cristo no tiene ya esto contra ustedes. En el momento que tú le entregas el corazón a Cristo, Cristo te limpia de todos tus pecados, de todos sin excepción. Entonces, hermanos, he ahí la importancia de tener conocimiento y de ir con la cabeza levantada, porque es Cristo quien nos levanta la cabeza. Nosotros no tenemos en qué gloriarnos. Es en Cristo. Es en Cristo donde somos importantes. Es en Él, no en nosotros. Entonces, a mí el Señor me dijo, Señor, ¿usted está enojado? Yo le pregunté, ¿usted está enojado conmigo? ¿Y sabes qué me dijo el Señor?
medita el Salmo 135. Le dije, está bien, Señor. Alabad el nombre de Jehová, de nuestro Padre Dios. Alabadle, siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová, los que estamos, no los que vamos a estar, los que estamos en la casa de nuestro Padre Dios, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabar a nuestro Padre Dios, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque el Padre ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Aquí Jacob está hablando de Jacob el tranza. Jacob era tranza. Jacob, antes de convertirse al Señor, era tranza. Era un ratero. ¿Ok? Pero el Señor, él tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le cambió el nombre. Y le puso Israel. ¿A quién escogió el Señor? A la prostituta, al tranza que cobraba impuestos de más, a los pecadores. Jesús no vino a llamar a los justos, Él vino a llamar a los Jacobs, a los pecadores, a los adúlteros, a las adúlteras, a las prostitutas, a los asesinos, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Eso es lo que eran los fariseos. Eso eran los fariseos también. Las imágenes de ídolos apuntan. Eso es lo que somos cuando tenemos la mirada en el mundo. Somos como esos imágenes, cuerpos de piedra, de lo que se han hecho, de plástico. O sea, no tienen vida. No tienen vida. Eso eran los fariseos. ¿Por qué? Porque no creyeron en Cristo Jesús. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Los fariseos tenían boca y tenían ojos y no veían. Tenían orejas y no escuchaban. ¿Por qué? Porque no, por su soberbia. Tampoco hay aliento en sus bocas, el aliento de Jehová, el aliento de Cristo. Cristo, antes de ascender al cielo, les dio el Espíritu.
a sus apóstoles, así como también está en el libro de Génesis. Semejantes a ellos son los que los hacen. Ahí está, ¿se fijan? Y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Bendice, bendice alma mía a Jehová. Casa de Aarón, los que trabajamos en el templo, bendecida Jehová. Casa de Leví, los que trabajan en el templo, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, los que tienen el Espíritu Santo, bendecida Jehová, bendecida a nuestro Padre Dios. Desde Sión se ha bendecido nuestro Padre Dios, quien mora en Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos, hermanas, si Satanás inclusive viene y les pone pensamientos de amargura por las cosas que hicieron en el pasado, pídanle al Señor: Padre mío, en el nombre de Cristo yo le pido, Señor, ya no quiero yo caminar avergonzado por las cosas que yo no hice bien, Señor. Ayúdeme, Señor. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Tan simple como eso. Platiquen con el Señor, hermanos. Platiquen con el Señor. La razón, muchas veces, la razón principal por que las personas no reciben es porque nunca le piden al Señor. Se sienten avergonzados, pero nunca le piden al Señor la sabiduría. Señor, líbreme de esto. Señor, quite esto de mí. Entonces, dependiendo de dónde esté el conocimiento de cada persona, por ejemplo, Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo le dijo: Señor, quito esto de mí. Y el Señor le dijo: te basta mi gracia. Dice Pablo: ok, se me había olvidado. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando yo sea débil, me gozo en el Señor. Y te vas a la cruz. Te vas a la cruz. Cuando venga alguien y te critique, te juzgue por pecados pasados, de los cuales ya te arrepentiste, ya se los entregaste al Señor, ya Jesús te cubrió con su sangre y no tiene ya nadie en que refregártelo en la cara, porque ya Cristo te perdonó. Siempre vete a la cruz. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque usted borró todas mis rebeliones. Gracias, Señor. Y gózate cuando la gente te juzgue, te critique, te condene. Gózate. Porque el premio es grande. El premio es grande. Entonces, no sigan más sufriendo por sus pecados pasados, hermanos. Tu valor está en Cristo. Fíjense, si la gloria de Israel fue poderosa, o sea, en la carne, imagínense la gloria en el Espíritu, en Cristo Jesús, es mucho mayor. Entonces tú puedes gloriarte en el Señor. Ahí donde la gente te humilla y te condena, tú gloriate en el Señor. Ya no lleves, ya no te dejes llevar por esos pensamientos, porque Satanás te puede atacar personalmente, poniéndote pensamientos de que eres un hipócrita, que las cosas que hiciste. Entonces mucha gente sufre porque no tiene conocimiento. Por eso la palabra dice: mi pueblo sufre o perece porque no tiene conocimiento. Entonces aquí el Señor siempre me da palabra para edificación, para exhortación y para consolación. En este caso es para edificación y para consolación. O sea, para que ya no se sientan avergonzados por sus pecados pasados. Acuérdense, cuando ustedes le entregaron su corazón a Cristo Jesús,
Ustedes ya son criaturas nuevas, aunque vayan progresando poco a poco. Ya no se avergüencen por sus pecados pasados. Ya no. Cristo los pagó. ¿Ok? Ánimo en el Señor. ¿Ok? Ánimo en el Señor. Nuestro Padre Dios y Cristo Jesús y su hermano en Cristo también los ama. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.